que nadie nos dijo, nadie nos Exacto. avisó. Y ahora mismo, pues en la pandemia estamos realmente confrontando las limitaciones de nuestro Estado y qué cosas tienen que cambiar. Y no solamente las limitaciones de nuestro Estado, sino las relaciones entre el Estado y el mercado. ¿Cuántos puestos de trabajo se están perdiendo? Es realmente crítica la situación a puertas en realidad del Bicentenario. Y hoy vamos a recibir al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth. ¿Cómo estás, George? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. En medio usted ha tenido un buen recorrido por el interior del país. ¿Qué ha podido ver? Así es, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Y hemos visto lo que ya sabemos, ¿no? Un abandono total del Estado, el mismo abandono que hemos visto en la Victoria, por ejemplo. Estamos a 8 cuadras del Congreso y obviamente lo hemos visto ahora a nivel nacional. Y es importante hacer este recorrido. Conozco el Perú bastante bien, desde los 13 años lo recorro todo en bus, me conozco cada pueblito de este hermoso país, pero era importante ahora hacer un recorrido también para, digamos, todo lo que hemos propuesto en el plan de gobierno, validarlo en el campo, porque esto es fundamental y lo que tenemos que entender, los políticos no pueden actuar sentados en un escritorio, en una silla, ¿no? En una oficina sin ventana, tienen que estar en la cancha y ver realmente la situación para llevarle la solución a la población. ¿Qué es lo que más le han reclamado? Agua y seguridad. Y obviamente ahora la chamba, ¿no? Son 3 puntos bastante importantes donde vamos a ser muy incisivos. Nosotros nos hemos propuesto eliminar esta brecha del agua. Son 49.000 millones de soles que necesitan para cerrar la brecha. ¿Cómo lo van a hacer? Y miren, justamente ahora, ¿no? En emergencia. El Estado que ha hecho, ha generado, ha entregado 60.000 millones de soles en reactiva, que ni siquiera le llegaron a los pequeños, solamente le llegó a la gran empresa. Pero ¿ustedes no creen que hay que declarar en emergencia el recurso hídrico? O sea, no es una emergencia que los peruanos, 8 millones de peruanos no tengan agua y desagüe, que los agricultores no puedan producir porque los campos no tienen agua. Hace mucho tiempo que se debió declarar en estado de emergencia y realmente llevarle la solución. ¿Cómo? Tenemos que ordenar, reestructurar, reformar el Estado que está de espaldas a toda la población. Pero usted sabrá que es un tema tabú, ¿no? Porque cada vez que se habla del agua, también se habla de la posibilidad de privatizar el agua. Hay sectores que se resisten mucho a que el sector privado pueda involucrarse de manera más protagónica. Y es un tema complejo. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo cerrar esa brecha? ¿Es estrictamente desde el sector público o es incorporar al privado también? Puedes tener las empresas prestadoras de servicios, pero no privatizar en totalidad el agua. Eso no es posible. Aparte, mi formación de militar no me permite justamente ello. Hay que cuidar este recurso que es de todos los peruanos, pero sí necesitamos la ayuda también en APPs, pero de ninguna forma la privatización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ordenando el Estado, ¿no? Que hayan políticas directas. Por eso queremos el Ministerio de Infraestructura. ¿Para qué? Para destrabar estos proyectos. Una nueva ley de contratación del Estado. ¿Para qué? Para que no se traben por temas de corrupción, por ejemplo, ¿no? En arbitrajes o en temas judiciales, cuando eso lo tendrá que resolver el Estado en el Poder Judicial, pero no es posible que los peruanos se queden sin el servicio, sin la obra. Es para justamente satisfacer una demanda. Y hoy los peruanos, por eso es que los peruanos sufrimos tanto de anemia. Por eso es que sufrimos del TBC, tuberculosis, que no, y por eso ha sido difícil combatir la pandemia. Exacto. En parte también. Y ahora la pandemia nos ha desnudado ni siquiera lavarnos las manos. Entonces, dime, si en tu casa no tuvieras agua de desagüe, ¿no sería una emergencia? Yo creo que debemos declarar un estado de emergencia. ¿Declaran emergencia y qué se hace ante esa emergencia? Lo que va a facilitar es el desarrollo, la entrega de los recursos, priorizar las obras. Por eso queremos este ministerio también de planeamiento. ¿Para qué? Porque el Perú no está planificado, entonces todo se hace a la champa, es un barco sin dirección, está a la deriva. Entonces queremos sacar nuestros productos de la selva o de la sierra, pero no tenemos las carreteras, no tenemos los corredores. Pero le van a decir, Forsyth quiere hacer infraestructura y planeamiento, más ministerios, más burocracia. No, porque lo que estamos es fusionando ministerios que funcionan como islas que hoy no se integran. O sea, por ejemplo, yo te explico, el agricultor, a quienes todo el Perú hoy le debe, porque gracias al agricultor nos hemos alimentado todos. El agricultor tiene el Ministerio de Agricultura, que no lo capacita, no lo ayuda con las mejores de las semillas, los tiene totalmente abandonados, no le tiene el agua tampoco. Pero la salud alimentaria también tiene que ver con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, para realmente tener mayores capacitaciones, también lo tiene que dar el Ministerio de Producción. Para que él pueda vender su producto está el Ministerio de Comercio Exterior.
¿Y para qué estas relaciones exteriores con todas las embajadas? Miren todos los ministerios que simplemente podrían facilitar al agricultor a vender un producto con las medidas que corresponden. ¿Pero qué? Todo funciona como isla. Entonces el agricultor se encuentra solo en el Ministerio de Agricultura que encima le ha dado la espalda. Por eso tiene que haber, digamos, un ministerio de planificación, de planeamiento y desarrollo territorial para que vea una forma transversal todo el Estado, por procesos. ¿Ha pensado quién sería el primer ministro de Planificación? Sí, tenemos un grupo bastante importante. Ustedes saben quiénes han hecho también nuestro plan de gobierno. Está Jorge Chávez. Tenemos un equipo de primera, ¿por qué? Porque no tenemos cola, somos gente nueva, no tenemos pasados, no tenemos acto de corrupción, somos limpios. Entonces los peruanos buenos, que hay muchísimos, están apostando por nosotros. Están viniendo a Victoria Nacional que quieren sacar el Perú adelante y que creen en este proyecto. Por ahí, hablando de pasado, por ahí hay medios que están diciendo que precisamente dentro de Victoria Nacional hay cierta controversia por llevar a políticos con pasado. Es un titular en alguno de los medios estos. Carlos Brus, ¿no? Se refue... Por ejemplo... No, Carlos Brus, yo creo que todos recordamos lo que él hizo por las viviendas en el país. Y es algo, una necesidad actual. Hay mucho hacinamiento y queremos también la vivienda para los jóvenes. Entonces, necesitamos gente con experiencia definitivamente. Gente que no haya tenido... Pero Brus ha pasado por el gobierno de Toledo, ha pasado por el gobierno de Cuchillo. La experiencia es importante, pero el liderazgo ya tiene que venir de otra mentalidad. Entonces necesitamos gente con experiencia definitivamente. Yo, ¿cómo cambié la Victoria? Con gente muy buena, con otra mentalidad, con muchos jóvenes. Pero también gente mayor que también guiaban. ¿Pero es verdad que hay resistencias dentro del partido? No, definitivamente no. Nosotros tenemos un partido muy amplio, escuchamos a todos, entendemos que el Perú es muy diverso, que van a haber muchas opiniones que siempre se respetan y se debate. ¿Y qué es lo que genera? Que justamente sea más rico nuestro plan de gobierno, porque se batió de muchos frentes y al final tomamos una misma postura. A ver, ahora mismo la preocupación central, usted acaba de decir, entre otras, es la chamba. Vamos a tocar ese punto, pero ahorita, la preocupación central es cuándo me voy a vacunar. Así es. Desde el gobierno se ha señalado que aquí el privado puede colaborar, pero no se va a, digamos, a privatizar la vacuna. Keiko Fujimori hoy le ha insistido al presidente Sagasti que entonces que le dé pues la potestad a las empresas de negociar las vacunas y vacunar a sus empleados si es que eso, si es que lo pueden hacer. No sé si lo puedan hacer, o sea, porque en todos lados, no sé si se le está diciendo la verdad al elector, no sé si es tan fácil que tú vayas como empresa a poder comprar, ¿no?, las vacunas y poder pues, vacunar a todos los miembros de tu empresa. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su propuesta? Te piden que el Estado sea el aval, por lo menos en el seguro. Entonces no es así de fácil. Aparte tendría que ser empresas sumamente grandes para vacunar a muchísimos, porque si no, no vas a ir a negociar por 200 trabajadores. Entonces nosotros, primero hay que recalcar, es una traición a la patria lo que se ha hecho con las vacunas. Y nosotros hemos personalmente mostrado la preocupación. Nos hemos ido hasta Brasil, hemos estado en el Instituto Butantan, donde he conocido cómo se producen las vacunas, y ahí mismo en enero llevarle un mensaje de desesperación al gobierno de por favor que adquieran las vacunas de una vez. Y ahora entendemos por qué es que simplemente no se apresuraron, porque ya estaban vacunados, o sea, ellos estaban con toda la tranquilidad, no querían firmar los documentos mientras todo el Perú se está muriendo por el COVID. Miren los hospitales y se está muriendo la economía del país. Entonces, esto es una traición a la patria, es algo que se tiene que investigar de la forma más rigurosa que corresponde. Luego, nosotros como Victoria Nacional le hemos dicho al gobierno actual de transición que leamos a todo nuestro grupo técnico para que los apoye en esta vacunación. Y nosotros creemos firmemente que se debe activar el COE, ¿no?, el Centro de Operación y Emergencia Nacional, que ha funcionado en el desastre natural del norte, el Niño Costero, y que llevó buenos resultados. ¿Por qué? Porque esto no lo va a solucionar solamente, digamos, una parte del gobierno, lo van a solucionar el Perú entero. Y ahí interviene las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las iglesias, la sociedad civil organizada, los bomberos, o sea, todo el país interviene ahí. Y la empresa privada. La empresa privada es fundamental, ¿por qué? Y es importante. Si seguimos al ritmo hoy, vamos a vacunarnos en 9 años. Con 10.000 vacunas al día vamos a terminar en 9 años. Está un poquito más, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, esperemos. Igual estamos muy lejos y la economía no aguanta, ¿verdad? Entonces creemos que la empresa privada debe apoyar. ¿Con qué? Con toda la logística, toda la infraestructura, todo el transporte. Le vas a dar también trabajo a los pequeños empresarios, a las MIPES, que están tan olvidadas. Y de esta forma todos luchar para sacar el país adelante. Cuarentena.
Ahorita está por definirse si la cuarentena continúa o no continúa. Es evidentemente, para muchos no es un dilema, es decir, siempre hay que priorizar la salud, pero el hecho es que la economía tampoco es que aguante mucho más. O mejor dicho, la chamba aguanta cada vez menos. ¿Qué plantean ustedes? Sí. Ahora, yo viví la cuarentena, la primera cuarentena, trabajando en La Victoria en la calle. Yo no estuve en mi casa. Yo luché para llevarle, por ejemplo, a todos los peruanos que querían llegar a sus regiones. Nosotros construimos un albergue y luego nos encargamos de todo el comercio ambulatorio que se volcó a la calle. ¿La cuarentena para qué sirve? La cuarentena te compra tiempo, le da tiempo. No es que se va el virus. Salimos de la cuarentena y el virus va a estar ahí. Entonces, ¿qué hicimos o qué hizo el Estado en la cuarentena? Y esto es lo que duele. Todos sabíamos que venía la segunda ola, lo veíamos en países de Europa y en otros lados. No se implementaron las camas UCI, no hay el oxígeno y no hay las vacunas, o sea, porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer por la burocracia o porque ya estaban vacunados, hoy la economía de todos los peruanos... Bueno, cambiamos a 3 presidentes en 2 semanas muertos, también, ¿no? Sí, pero disculpen, el Estado no puede dejar de funcionar y los que entran tienen que asumir con mayor responsabilidad su cargo. Disculpen, pero acá hay que firmar, no tenerle miedo a la firma, hay que tener pantalones porque parece que le tenemos más miedo a firmar que a los muertos. Entonces, también tiene miedo porque terminan empapelados. Hemos tenido 170 ministros en 5 años. Y hay que terminar empapelado, pero por eso no se van a morir los peruanos. Y ya te defenderás como corresponde, porque comprar vacunas rápido, de forma ágil, no te va a llevar preso. Lo que te va a llevar preso es no hacer tu trabajo y que toda la economía de los peruanos esté afectada y que se estén muriendo tantos peruanos. Ahora, también pero te comento que el suministro de vacunas en todas partes es más lento de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, es que vamos a, de alguna manera, con actitud, traer millones de vacunas rápido, ¿no? Con actitud y con pantalones y determinación cambias mucho. Nosotros cambiamos un distrito, porque plata no había en La Victoria. Y lo hicimos con voluntad y con ganas. ¿Por qué? Porque no aceptamos el no. Siempre escuchábamos el no se puede. Dije, ¿por qué no voy a poder? No se puede formalizar, no se puede ganarle a los delincuentes en la calle y con chaleco antibala en la calle lo logramos. Entonces sí se puede hacer. Y obviamente queda demostrado por qué. Porque todos los demás países empezaron antes que nosotros y ya tienen la vacuna. Entonces eso es algo que duele, que gente que tenía que hacer su trabajo no lo hizo. Pero volviendo sobre la cuarentena. La cuarentena ahora sí es importante, pero hay ciertos sectores que no podemos olvidar. La gastronomía no da para más. Se están perdiendo cientos de miles de puestos de trabajo. Y no se ha comprobado, la FDA en Estados Unidos incluso ha dicho que no hay contagios en los restaurantes, en los locales de alimento. Entonces, con los protocolos, ¿por qué vamos a cortar? Que se reabran. Nosotros es importantísimo que se vuelvan a abrir los restaurantes. Ahora, miren lo que está pasando en Gamarra, y esto es muy importante, porque para sacar la economía adelante en el Perú vamos a tener que apostar por la industria nacional, priorizar también nuestra industria. Y miren lo que está pasando una vez más en Gamarra. Todo el comercio ambulatorio está en la calle, porque es una realidad que se necesita trabajar. Es una realidad, no la vamos a tapar con un dedo. No le vamos a decir váyanse a su casa que hay cuarentena, no lo van a hacer porque tienen que llevar comida a sus hogares. Lo mismo sucedió la otra vez y nosotros presionamos para que se abran las tiendas lo antes posible y se adelantó. Usted dice los restaurantes, pero sí se detectó que los centros comerciales fueron un punto de contagio en un determinado momento. Sí, porque yo creo que no hubo el control como corresponde tampoco durante las fiestas que nos han generado muchos golpes. Yo creo que, y lo vemos en la cuarentena actual, no hay el control que debería. Si todo el comercio ambulatorio va a estar en la calle, y esto es importantísimo, eso nadie lo puede controlar. Ese comercio ambulatorio, esas aglomeraciones están generando miles de contagios. Miles de contagios. Entonces, ¿no es más inteligente tenerlos adentro de las tiendas con el distanciamiento y con el aforo que corresponde? Encima, las prendas que se están vendiendo ahora son importación china. O sea, toda la industria textil peruana parada. Pero sí la industria textil por las importaciones que sí han llegado durante todo el estado de emergencia, esas sí siguen vendiendo. Entonces hay que hacer cuarentenas inteligentes, no cerrar por cerrar porque ya no aguanta la economía. Más allá de los matices, de las diferencias, de si nos ha ido peor, al mundo le ha ido hasta las patas. Estamos en momentos duros. Y es evidente que el empleo es particularmente golpeado. ¿Qué propone usted para reactivar el empleo rápido, a la vena? Esto no puede tomar mucho tiempo. Bueno, comprenderán que vamos a necesitar de la inversión. Es importantísimo. Y ahora, ¿ustedes creen que con el clima que se ha vivido en los últimos tiempos hay confianza para la inversión? Entonces, lo más importante es recuperar la confianza del inversionista. Tenemos que trabajar con el Congreso, que va a ser fragmentado.
Nos queda claro a todos que seguramente va a ser fragmentado. Entonces tenemos que formar consensos y generar confianza al empresariado. Por otro lado, el Estado tiene que hacer lo suyo y destrabar y generar empleos de forma inmediata. Hay más de 23.000 millones de soles que están trabados en proyectos sumamente importantes para el Perú. Pero importantísimo, mire, Chincheros, el gasoducto del sur, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, Majesiguas, o sea, proyectos que realmente podrían, y se puede hacer muy rápido, destrabando. Pero algo que es real es que le van a tener que inyectar a la economía y a quienes, a las MIPES, a las pequeñas empresas. Yo estuve en Gamarra, hice 2 ferias financieras. ¿Por qué? Porque el Reactiva ha sido un cuento. No les llegó al pequeño, no les ha llegado al pequeño. Pero no les llega porque no pasan pues por el riesgo financiero de los bancos. O sea, ese es el drama de siempre y eso no es nada nuevo. ¿Y a quién le tiene que...? Si el 80% de la economía del Perú es informal y tú quieres rescatar la economía del Perú, solo le estás dando el 20%, porque el 80% es informal, no te va a cumplir ningún requisito. Entonces, hoy el Estado tenía que... ¿Le regalamos la plata al informal tenía que apostar y ser el Estado el aval. Pero el Estado tenía que apostar y ser el aval. Lo está haciendo en varios países del mundo y están apoyando también al informal, porque están moviendo el Perú. Que el Estado no haya hecho el trabajo de formalizar al Perú en todo este tiempo, porque el Estado es el principal motivo por el cual uno es informal. No es que el peruano tenga un gen de informal, porque no dicen es un tema cultural, es mentira. Es porque el Estado no da ningún tipo de facilidad, te pone la burocracia, no te da ningún servicio, o reside en salud, o reside en educación. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que propone para formalizar? Tenemos que apoyar. No es fácil, si no se ha hecho en tantos años, no es que tampoco eso sea como Yo te voy a decir por qué mágica. no se ha hecho, porque la mismocracia de siempre están pensando solamente en lo que les importa a ellos, seguramente algunas obras, algunos temas donde ellos tienen interés, pero nadie quiere hacer realmente lo difícil. Que nosotros les mostramos en la historia. ¿Con qué? Con la informalidad formalizamos a más de 20.000 personas. Yo no he escrito un libro de esto, yo lo hice. No escribo libros, yo hago. Igual fue con la seguridad. Nosotros la seguridad decimos, lo vamos a recuperar y lo hicimos. En la calle luchando con nuestra Policía Nacional. Entonces necesitamos un Estado que realmente se preocupe por ese es el informal. Ese es el que la está pasando más difícil el día de hoy. Y darle las facilidades, darle las capacitaciones, darle la asistencia. Sí se puede hacer, es difícil, pero se tiene que empezar. Y nosotros lo vamos a empezar. Y hablando de la seguridad, esto es importantísimo. Lo que se hizo con la Policía Nacional ha sido gravísimo. Se ha humillado a nuestra Policía Nacional. ¿Por qué? Porque simplemente han querido cortar la cabeza de alrededor de 18 generales y eso no ayuda a nada el problema. Más bien, ahora estamos más inseguros, tenemos policía con menos autoridad y ahora le pedimos que nos proteja durante la pandemia. En cada institución va a haber malos elementos y a esos puntualmente los tenemos que extirpar. Pero tenemos que empoderar a nuestra Policía Nacional. También hay corrupción en la policía, ¿no? Por supuesto que sí. Y vamos a hacer una modernización de la Policía Nacional. Con ellos, con la Policía Nacional. Porque cada uno conoce cómo se puede hacer. Hay muy buenos elementos. Entonces no podemos ir simplemente cortar 18 cabezas y creer que está solucionado. Se ha hecho peor. Ahora los delincuentes ni siquiera respetan. No están respetando. Necesitamos empoderar a nuestra Policía Nacional, necesitamos capacitarlos, darle la logística, la tecnología con reconocimiento facial, que es importantísimo, cámaras en todos los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros comerciales, grifos, ¿no? Complejos deportivos. A ver qué delincuente con RQ se te va a escapar. No se puede, pero necesitamos apostar por nuestra Policía Nacional. Todas las reformas que dicen incluir a la policía se han quedado en el camino. Es una institución que no es fácil de es que no las hacen con ellos, no las hacen con ellos. Y obviamente los tienes que incluir, porque nadie va a venir a ordenar simplemente tu casa. Oye, mira, a ti qué te pasa y cómo lo trabajamos, tú lo conoces más. La policía hay muy buenos elementos. Sí, claro que ahora, lo que sí tenemos que invitar... También es una organización resistente al cambio también. Sí, pero se tiene que hacer y se puede hacer, pero con voluntad. Vuelvo a decirlo, dijiste algo muy importante, la voluntad a veces no es todo, pero es el inicio. Y es algo importante que nosotros sí creemos, es todos los vehículos del Estado, porque ahora vemos otros problemas de la gasolina, ¿verdad? Todos los vehículos del Estado tienen que ser a gas. Encima que Perú produce a gas y que es más amigable con el medio ambiente, a ver, róbate el gas, pues. A ver, vas a ir con tu bolsa y vas a cargar gas. No se puede. Va a ser más difícil. No se puede robar el gas. Con el gas. Vamos a ir a una pausa, George Forsyth, pero usted acaba de reconocer que vamos a tener un Congreso fragmentado. Sí. Y probablemente, esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es lo que ha marcado la política en los últimos 5 años. ¿Cómo va a ser? Me lo responde después de la pausa. Muy bien.
Nos visita George Forsyth en nuestros estudios. Acaba de usted admitir lo que es obvio. El próximo Congreso va a ser fragmentado. Las encuestas incluso así lo señalan. Candidatos que a veces tienen un poquito más personalmente, sus agrupaciones podrían sacar menos. Va a haber un montón de bancadas. ¿Cómo va a gobernar usted si es que llega a ser presidente? Si no, porque mire usted, podemos contar 4 presidentes en los últimos 5 años. Así es. Y vamos a llegar a la presidencia. Y esperemos que también tengamos una buena bancada. Pero también entendemos de que es muy posible que va a ser fragmentado este Congreso. Somos una nueva generación, no creemos en las peleas. Tenemos un solo objetivo, que es sacar al Perú adelante. Entonces nosotros vamos a buscar consensos. Y ya estamos cansados de que seamos la población quienes tenemos que pagar por los intereses, los pleitos personales o digamos políticos que tienen esta lucha entre el legislativo y el ejecutivo que deja las obras sin terminar. Por eso no está Chincheros, por eso no está el Hospital Lorena en Cusco, por eso no está la PETAR en Cutero, una PETAR que lleva 10 años. Entonces estamos cansados de que sea la población quien paga las cuentas de las peleas. Eso es algo que nosotros no entendemos y nosotros vamos a trabajar. Pero más allá de ese raciocinio, se va a enfrentar usted a un grupo de congresistas seguramente inexperimentados, nuevos, como lo manda la ley en gran medida, los cuales va a tener que negociar para formar una coalición. ¿A qué grupos ve afines, cercanos, posibles? A todos, de negociar. Nosotros nos vamos desde la derecha hasta la izquierda. Con todos. El Perú es multidiverso, ¿no? Y es justamente la diversidad que lo hace tan lindo. Y yo no voy a andar por el Perú mirando con el ojo derecho o solo con el ojo izquierdo. Tenemos que entender que acá hay una totalidad y tenemos que hablar con todos. Y si todos tenemos lo mismo en la mente, que es sacar el Perú adelante, vamos a encontrar consensos. Lo hicimos en la victoria. Teníamos regidores de todos los partidos. Y el 99.9 de las ordenanzas aprobadas por unanimidad. Usted ha mencionado varias veces la victoria y me acaba de... Amo mi barrio y mi país. Me parece muy bien y me acaba de señalar obras sin concluir. Sus críticos dicen, se quitó la municipalidad de la victoria. Viene ahora a vendernos la victoria cuando se quitó a mitad de camino. Qué buena pregunta. Es justamente todo lo contrario. Yo prometí cambiar mi distrito. Yo le hice una promesa a la victoria y desde siendo regidor, y vi que no podía lograr todas las cosas que quería lograr, dije, voy a tener que ser alcalde para que en verdad me den pelota, porque no nos daba pelota, decían, los jóvenes, ¿no? Y ya hemos demostrado que los jóvenes podemos y podemos mucho. Y fui alcalde y con decisión, determinación, cambiamos muchísimo. ¿Y qué era lo más importante? Poner la victoria en el mapa, que los victorianos nos volvamos a sentir orgullosos de ser victorianos. Y eso es lo que queremos del Perú, volver a sentirnos orgullosos de este país maravilloso que tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Cambiamos, luchamos la delincuencia, le ganamos a la informalidad, le ganamos también, llegamos obras, llegamos parques polideportivos, ¿no? Hasta centro de salud mental. Hicimos maravillas, pero me quedó una deuda. ¿Y cuál es? Yo le prometí agua al Cerro San Cosme y el Cerro El Pino. Ahora comprenderán por qué mi lucha del agua la tengo tan interiorizada en la cabeza. Porque el Ministerio de Vivienda nos hace ir a todos los alcaldes a rogarle con nuestro file bajo el brazo, vamos, y le pedimos, oye, mira mi expediente, que cuando corre, mira, dame 2 meses, oye, en un mes, entonces así vamos 10 años. Y no se da el agua. Y yo ya me cansé de que los peruanos tengan que ir de rodillas a pedir por el agua. Derecho fundamental. Entonces ahora vamos a... ¿Quién va a dirigir ese proceso en un eventual gobierno suyo? El del agua, ya que usted está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Infraestructura. No quiero... ¿Pero va a ser Carlos Brus? No quiero adelantar nombres, pero hay que apoyarnos en gente que sabe, sí. Ya veremos si es que ocupa o no ese lugar. No es algo ahorita que nos preocupa tener el mejor plan, tener el mejor concepto. Tenemos una buena cantidad de nombres, pero yo creo que no es el momento. Ahorita el Perú está más preocupado por las vacunas, por el hecho de que salvar la economía, que más allá de ir colocando nombres. El hecho es que las críticas a George Forsyth vienen sobre todo por el lado de su experiencia y de su preparación. ¿Está preparada esta persona para estar al frente de un país tan absolutamente complejo, desafiante, conflictivo, complicado por el Perú, como el Perú? ¿Usted se hace esa pregunta de manera, digamos, introspectiva? ¿No la ha dudado en algún momento? Por supuesto que me la he hecho, pero me la he hecho, por supuesto, para tomar esta decisión. Y obviamente la conclusión es que estoy preparado. Y ahora te comento qué es lo que me preocupa. A mí me dicen que soy joven, que no tengo experiencia. Ok, entonces yo le pregunto a los demás, no suelo hablar de los demás, pero en este caso le pregunto a los demás, ¿quién ha hecho una pista?
Ya, dame una vereda, mi hermano. Ya, no me des tú una avenida, dame una vereda. ¿Quién ha hecho una vereda? ¿Quién ha hecho 28 parques? ¿Quién ha formalizado? Y no escrito de formalización. ¿Quién realmente lo ha hecho? ¿Quién ha hecho postas médicas? Pero ¿Quién muchos ha hecho alcaldes complejos? exitosos podrían decir eso, George. O sea, no quiero recordar. Bueno, pero tú me hablas de la experiencia... Pero a lo Sí. que voy es que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Sí, yo estoy seguro. Es un país recontra bravo. Yo estoy, claro, bravo como varias cosas que he enfrentado en la vida y siempre he puesto el pecho y discúlpenme, bravo era cuando me disparaban, me metían balas en la victoria y no arrugamos, ¿no? Yo creo que eso es bravo. Y definitivamente sí, es un manejo muy difícil, pero es muy importante, y esto estoy convencido, que el que llegue a estos puestos no puede ser una persona que simplemente ha estado debajo de un escritorio, o sea, escondido, porque no tiene, no tiene idea de los problemas del país, o simplemente ha estado en el Congreso peleándose en el Congreso y realmente, no voy a dar nombres, pero que realmente no han cambiado nada. Hay muchos que han estado en el Congreso, pero lo que voy es que sin ensuciarse los zapatos, sin recorrer la calle, sin tener idea de lo que estaba pasando en Perú. Tiene que haber un gobierno también de un gobierno local, porque el gobierno local, yo manejo los vasos de leche, los comedores populares, todas las distintas asociaciones. Yo tengo que llevarle pista, yo tengo que llevarle los parques, los complejos deportivos. Entonces el alcalde conoce la problemática. ¿Y sabes quién no las conoce? Los que están detrás de una oficina. Que encima, sin ventanas, no tienen ventanas esas oficinas. Entonces, ¿qué es lo que realmente me preocupa a mí? Me preocupa la falta de experiencia de los demás, que en la pandemia han estado en sus casas. Nosotros hemos estado en la calle llevándole casa por casa las canastas. Hemos gestionado el doble de canastas, ¿no? Y hemos luchado desde la calle, vuelvo a decirlo, con la seguridad, con las obras, con la informalidad. Hace un tiempo cuando hablamos, usted me contó que no había podido terminar su carrera universitaria precisamente por el tema de los compromisos deportivos en su momento, la carrera, qué sé yo. ¿Ya terminó la carrera? Me quedan 3 cursos y acabo. O sea, estoy acabando ahora en mayo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy divertido, porque me dicen que no estoy preparado porque no tengo el cartón. O sea, a partir de mayo ya voy a ser el mejor presidente. Y a partir de ahí ya cambió. O sea, para la segunda vuelta ya estoy. ¿No? Entonces, para que vean que hay muchos peruanos que no tienen el título y son sumamente capaces. Y miren todos los que con sus títulos... Pero reconocerá que esperaríamos que el presidente de la República tenga un título universitario. O sea, es algo que uno puede pretender. ¿Y por qué? Porque tenemos la visión de que puede ser más preparado. Y sí, hay un tema de preparación, por eso lo estoy sacando. Pero no nos olvidemos quiénes han sido los últimos presidentes y qué títulos han tenido. Y títulos incluso del extranjero que parece que en vez de formar académicos están formando delincuentes porque todos han llevado la plata de los peruanos. Entonces, más allá de las propuestas son importantes. Todos te van a dar propuestas muy lindas y sus títulos también. Pero hay que analizar quién es la persona, quién es el que va a gobernar. Bien, pero otra cosa que preocupa ahí es, por ejemplo, usted mencionaba entre líneas algunos de sus competidores, ¿no? Ya sabemos lo que representa Keiko Fujimori para un sector de la población, por ejemplo. Ya sabemos seguramente lo que representa Verónica Mendoza. Hay un porcentaje del electorado que ve con cierto temor a la izquierda. Hay otro porcentaje del electorado, bueno, que lo puede ver, por supuesto, con simpatía. Pero, por ejemplo, Lescano dice, yo tengo un partido, yo vengo de un partido. Usted no viene de un partido, usted ha formado un equipo y allí el otro temor es que este equipo se desarme rapidito nomás. Me imagino que cuando uno le pone en la banda se suben los humos a la cabeza rápidamente, ¿no? Y eso me imagino que hay que tomarlo en cuenta también. ¿Cómo garantiza usted que usted no va a ser un déspota pues, a la hora de...? No, gracias por preguntarme, ¿no? Porque muchos lo preguntan. Y cuando decían, oye, cuando vayas a ser alcalde, no se te vaya a hacer subir los humos. Pues es que usted no, imagínese, no va a tener ni 40 años y es fácil. Pero entonces yo te voy a explicar lo siguiente. El presidente acaso yo y, bueno, Jorge Nieto, chau, la señora Arévalo, chau, Carlos Cruz, adiós. No, primero, eso pasa primero en el Perú. mi formación es de trabajo en equipo. Yo soy arquero, pues yo no ganaba un partido, por suerte lo empataba si no me hacían gol, ¿no? No por suerte, por mi trabajo lo empataba, pero para ganar un partido necesitaba mi equipo. Entonces es mi formación desde los 6 años, es jugar en equipo. Y segundo, ¿por qué no se me pueden subir los humos? Yo he jugado para la Selección Nacional de Perú. Es uno de mis honores más grandes haber representado al Perú. He jugado en Alemania, he jugado en Italia, he sido un jugador de primer nivel. Y ahora soy político. Y los políticos son odiados. O sea, si no me agrandé, no me subieron humo cuando era deportista, imagínate ahora políticos que no los queremos. Pues entonces, gracias a la educación que me dio mi madre y mi padre, siempre tengo los pies bien sobre la tierra. Y tengo claro que uno no es más ni menos por lo que viste, ni por lo que hace, y que todos somos exactamente iguales.
¿Cuáles son sus inspiraciones políticas? ¿Mis aspiraciones? Inspiraciones. ¿Qué personajes inspiraciones? Lo inspiran políticamente? ¿Hay algún personaje en el Perú que lo inspire? ¿Algún expresidente? Yo creo que más va por el otro lado, ¿no? Yo no creo, yo lo que creo es que las cosas funcionen y que se hagan bien y luchar por el país. Entonces, obviamente soy también teniente de caballería del ejército, entonces mis héroes, o sea, Bolognesi para mí es lo más grande. Me parece que ahora ya en temas internacionales, el temple de Merkel, el trabajo de Obama, marcaron nuevas formas de hacer las cosas. George, lo voy a despedir porque ya se nos ha acabado el tiempo con una pregunta que la vez pasada nos viralizaron en este programa. Yo le pregunté y hubo una pausa de usted ahí. Fue la mala leche. Ha sido, ¿no? Cuénteme unas ideas, fuerzas para reformar el Estado. Ya, qué buena pregunta. Miren, yo creo que debemos empezar con algunos ajustes en nuestra Constitución. Y si el problema más grande del Perú ha sido la corrupción, es la corrupción en 200 años, ahora discutimos de nuevo 12 constituciones, pero ahora si quieren una nueva, ¿realmente qué nos protege? ¿Qué cosa? El Perú genera plata, pero el problema es que se la roban. Se han robado 23.000 millones de soles en el 2019. Ahí está la educación, ahí están los hospitales, ahí está la infraestructura. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Primero, una constitución anticorrupción que nos proteja de este cáncer que nos viene comiendo 200 años. Contra la corrupción? Porque necesitamos un capítulo especial donde declare lesa humanidad, porque para nosotros es de lesa humanidad. Que no haya un hospital es un genocidio, que no haya las carreteras, que no haya la educación, es también un daño a una comunidad grande, lo que es lesa humanidad. Por ejemplo, que sea imprescriptible los delitos de corrupción para corretearlos hasta el último de sus días, incluir los jurados ciudadanos. ¿Por qué? Porque la población ha demostrado que trabaja más que los propios políticos y que el Poder Judicial. Entonces ellos van a estar ahí velando de que ningún corrupto se escape y que ningún juez permita que un corrupto camine. Por otro lado, necesitamos ordenar el Estado. Del 2005 ahora se ha casi cuadruplicado el presupuesto público. Cuadruplicado en 15 años. A ver, la población ha aumentado 4 veces más, somos 4 veces más de peruanos, tenemos 4 veces mejor educación, 4 veces mejor salud. No, tenemos que ordenarlo. Por eso el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Infraestructura. Luego la policía, la justicia y un sinfín de cosas más. Bien, gracias, George Forsyth. Gracias por la invitación, contento de estar acá. En su campaña. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Bueno, el caso o los casos que involucran al expresidente Martín Vizcarra tienen sus ramificaciones y hay un momento pues en el Perú también que los apellidos terminan siendo sinónimos de kriptonita. Es lo que les ha pasado a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del equipo de Cuellos Blancos, un caso muy sonado, por supuesto. Se dio a conocer que ellas se habían reunido en secreto con el entonces presidente Vizcarra el año 2018 por un pedido básicamente de seguridad. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al tiempo de decir que ella no es amiga de Vizcarra o de negar una supuesta amistad con Vizcarra, ha removido a estas fiscales de sus labores en esta importante investigación. Esto, por supuesto, seguramente va a traer consecuencias. Vamos a conversar con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Gusto saludarlo. Bueno, lo primero es, antes de entrar a las implicancias y las consecuencias de una remoción de este estilo, es si lo que estas fiscales hicieron es impropio que se pueda conversar con un alto funcionario, en este caso del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, para en circunstancias muy específicas poder expresar la preocupación por el tema de la seguridad personal? Sí, sin duda, Enrique, es impropio, es seriamente impropio y no puede deducirse la ignorancia como excusa para justificar esta reunión. Me refiero a la ignorancia en la norma nacional, a la ignorancia de los estándares internacionales aplicables
y a la ignorancia de la propia historia institucional del Ministerio Público, que ha adolecido, como todos conocemos, de la grave interferencia de regímenes políticos autoritarios. No es el caso compararlo con el que usted me menciona, pero sí hay un común denominador que es la tentación de los políticos de tener una relación impropia con el Ministerio Público, sea esta de mayor o menor envergadura. Entonces me parece que estas señoras, las fiscales cuestionadas, en efecto incurrieron en una grave situación que ha llevado a este desenlace, separarlas del conocimiento del caso, lo que es correcto desde el punto de vista de la decisión adoptada. Muy bien, duda absuelta. Las consecuencias sobre una investigación de estas características, ¿qué tan graves pueden ser? Bueno, lo que hay que destacar, Enrique, es que estas señoras investigaban el caso de corrupción judicial en el ámbito penal, o sea, de la justicia penal más grave de los últimos 20 años. Es el caso de corrupción más serio después de la corrupción judicial que todos conocimos durante el régimen de Fujimori y de Montesinos, donde más o menos se hizo lo mismo. Pero este es un caso muy grave. Existían o existen más de 70 magistrados implicados, por lo menos 4 redes o subredes criminales dentro de este caso, tanto en el aparato del Poder Judicial, del Ministerio Público, como fuera de este. Y en suma, era un caso muy delicado que exigía el mayor rigor técnico. Y precisamente una de las características del caso que investigaban esas fiscales, el caso Cuellos Blancos del Puerto, se caracterizaba por esa asociación perversa entre magistrados, fiscales y jueces con actores políticos. Entonces, es por lo menos una torpeza enorme que esas señoras pretendieran resolver un problema que era legítimo, atendible seguramente, un tema de seguridad, según han dicho, por ese medio. Para eso tenían canales institucionales. A pesar de que el Ministerio Público en esa época era una institución seriamente capturada también por redes de corrupción, pero aún así habían canales institucionales que mantener, y esas señoras no lo hicieron así. Bien, ahora, el expresidente Vizcarra enfrenta, por supuesto, otro tipo de situaciones, porque ya hay un trámite en el Congreso para inhabilitarlo a él y a otras 2 exministras. En este caso se dice que Vizcarra podría estar inhabilitado en 1 mes y medio. Y me hace pensar, ¿no?, o me remite a las declaraciones incluso hoy de un presidente latinoamericano como es el de Argentina, Alberto Fernández, que ha dicho que se dejen de payasadas. No está hablando, por supuesto, del caso peruano, pero está hablando de un caso que alguna similitud puede tener en el tema. Lo que dice, caricaturizando el presidente argentino, es que no hay delito por saltarse la cola para vacunarse. Un caso como el del Vacunagate, que tanta indignación ha producido o ha despertado entre la población, ¿puede llegar realmente a tener un correlato sustentado para empezar con una consecuencia grave como es la inhabilitación? Debería, por lo menos, para empezar. Pero en realidad lo que debe ocurrir allí, Enrique, es una investigación rigurosa y rápida, que no está ocurriendo, con la consecuencia de una sanción ejemplar. Porque este caso sí es un caso mucho más serio, por supuesto, del que estamos hablando. Y allí, en este caso de las vacunas, se produjo una de las máximas traiciones al ejercicio de la función pública en el Perú. Entonces, el caso, en el contexto en el que se da, en el contexto de la pandemia, de parte de los actores políticos, el expresidente y sus ministras, tiene todas las vulneraciones más graves posibles de encontrarse. Respecto de los principios, por ejemplo, de no dejar a nadie atrás, el principio de no discriminación, el principio de no hacer daño. Esto me refiero a las lesiones a la integridad de la investigación, a cargo sobre todo de los médicos de la Cayetano Heredia. Todos estos principios han sido vulnerados y, por supuesto, acá no solo hay infracciones éticas y cuestionamientos políticos que deben conllevar a lo que usted está mencionando, la inhabilitación, etcétera, sino graves delitos que debieran ser investigados y sancionados rigurosamente, porque esto sí es insoportable, intolerable. ¿Qué calificaciones penales encuentra usted, digamos, a ojo de buen cubero en este proceso?
Mire, yo encuentro que hay una serie de potenciales delitos dentro del título de delitos contra la administración pública. Por supuesto, es un caso muy complejo. Los hechos tienen que ser rigurosamente reconstruidos en la investigación. La base empírica tiene que ser muy bien establecida. Pero yo ahí veo un caso complejo. Veo un núcleo criminal incluso que actúa con un patrón consistente con el de organizaciones criminales, y veo una serie de delitos según los actores. Acá hay actores nacionales e internacionales. Hay quienes se benefician de la vacuna, ahí estaríamos hablando de peculado. Hay quienes si pagaron, si la empresa Sinopharm dio sus vacunas a un precio elevado a cambio de una prebenda, ahí estaríamos hablando de colusiones agravadas. Si hay funcionarios públicos involucrados, estaríamos hablando de cohechos, en fin, negociación incompatible, etcétera. Pero lo más importante de destacar, Enrique, es que acá el Ministerio Público no ha hecho un compromiso público de investigar este caso hasta el final. Lo que ha salido son comunicados diciendo que van a investigar 2 delitos, negociación incompatible y otro delito más. La verdad, no sé si esos son los delitos que hay que investigar. Lo importante habría sido que el Ministerio Público asuma un compromiso con el país, diciendo que este caso lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque no creo que los delitos mencionados en este comunicado sean los únicos ni los más graves. Por tanto, yo creo ahí, Enrique, que falta un compromiso que el Ministerio Público hasta ahora no asume públicamente. Preocupa, en todo caso, que no sea tan categórico y tan contundente, y que la propia fiscal de la Nación no sea más explícita, ¿no? En efecto, porque nuevamente encapsular estos gravísimos hechos en 2 delitos, según el comunicado del Ministerio Público. Además, en el universo de delitos me parece que tendrían las penas menos graves, con consecuencias jurídicas de impunidad para los particulares, si es uno de los delitos enunciados. Es decir, donde no hay el compromiso, reitero, de investigar estos hechos con todo rigor, más allá inclusive de si se pueda buscar la sanción penal de la empresa china Sinopharm o no. Ese no es el tema. El tema es que debe el Ministerio Público tener un enfoque basado en los hechos y a partir de ahí tener una estrategia dirigida a buscar castigar por lo menos a los que tienen mayor responsabilidad. Por supuesto, más allá del proceso en sí, Enrique, hay también otra serie de acciones políticas que el Estado podría tomar y que no está asumiendo. Yo lo que veo es a un señor ministro de Exteriores diciendo que la responsabilidad no es de la Cancillería, sino del Ministerio de Salud. Pero perdón, ¿de qué estamos hablando? La responsabilidad, señor, es del Estado. No importa si es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de otro lado tenemos a un señor, un médico, presidente de una comisión, que dice que la lista de vacunados se limita al número de 400 y tantos que según se ha conocido. Y también tenemos a un señor, nuncio apostólico, que hasta ahora no es declarado persona non grata e invitado a salir del país por haberse vacunado indebidamente. Entonces las cosas están muy mal, Enrique. Este es un caso muy grave, y lo que tienen que entender las autoridades peruanas, desde mi modesto punto de vista, y el gobierno del señor Sagasti, es que las cosas no pueden manejarse con aguas tibias. Acá la nación no se lo va a permitir. Bien. A ver, con aguas tibias tampoco ha reaccionado el presidente del Comando Conjunto, el general Astudillo. Ha sido allanada hoy su vivienda. Él ha expresado, en fin, ha sido muy crítico con el fiscal. No sabemos en realidad todavía los detalles de cómo está involucrado el general Astudillo. Él se refiere a 13.000 soles, ¿no? En parte ya sabemos que siempre hay problemas en las Fuerzas Armadas con respecto al tema de la gasolina. ¿Cómo observa usted esta reacción? Mire, es una reacción totalmente injustificada, más allá de las responsabilidades individuales que seguramente deberán surgir de la investigación si esta es imparcial y objetiva. Acá estamos observando un
un delito recurrente en el ámbito de las Fuerzas Armadas y policiales. Lamentablemente, muchas veces estos delitos han quedado en la impunidad. Y esto es lo que permite precisamente que se repitan este tipo de conductas delictivas. Porque si hubiese sancionado ejemplarmente a las más altas jerarquías castrenses por delitos cometidos durante el régimen de Fujimori y Montesinos, y luego de en la recuperación de la democracia, ese tipo de casos no los estaríamos viendo. Sin embargo, seguimos observando este tipo de delitos que solo se explican porque los perpetradores lograron impunidad. Y hasta que esta impunidad no se venza, vamos a seguir viendo casos como estos, el robo de la gasolina. Es el caso más común. Roban gasolina todos, generales, jerarquía militar o policial intermedia y subalterna. Entonces, acá hay un problema de realidad. Es un delito casi normalizado, el del robo de la gasolina. Exactamente, pero más allá de este caso, Enrique, hay otro problema, y es el problema que no tenemos órganos que pueden prevenir la corrupción. Y el caso de las vacunas lo demuestra. Era casi una muerte anunciada. Es decir, el señor Contralor de la República no sabía que esto podía ocurrir. ¿Qué medidas adoptó para prevenir esta situación? Porque, claro, la Contraloría sí nos informa de los hechos de corrupción una vez producidos. Ya están informes magníficos, científicos, de cómo se produjo la corrupción en los años 2018 y 2019 y su proyección en el año 2020. Pero no hablamos de las medidas de prevención. Entonces acá hay otro tema. El Estado no está funcionando, Enrique. Las instituciones no están funcionando. Si usted, en un minuto, si usted tiene que detallar cuáles serían las medidas de prevención que tendrían que estar puestas ahora mismo en la campaña electoral, acabamos de estar con un candidato y efectivamente, bueno, todo el mundo habla de combatir a la corrupción, pero a veces es difícil de aterrizar por parte de los actores políticos. Mire, cada poder del Estado debería, e institución autónoma del Estado, como es el Ministerio Público y la Contraloría, deberían cumplir su función. Hace poco hemos visto un caso donde un juez, ante una petición de suspensión de un partido político, no otorgó la suspensión porque dijo que otorgarla podría dañar al electorado que simpatiza con ese partido. Perdón, Enrique, pero eso no es el papel de un juez. Ese es el papel de un órgano electoral que tampoco cumple su papel. Entonces, acá las instituciones son un cascarón, Enrique. No funcionan. Ese es el tema de fondo. Muy compleja situación. Gracias, Antonio Maldonado, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa. Y regresamos con más. No se muevan. Ya con mascarilla nos despedimos con la sala situacional del COVID. Los datos de hoy en realidad pertenecen al día de ayer. No son alentadores. 3.927 casos confirmados en las últimas 24 horas. 224 fallecidos, lamentablemente. Bueno, mañana se espera que haya Consejo de Ministros y seguramente habrá novedades en las próximas horas o en los próximos días con respecto a las medidas pues de cuarentena o las restricciones que estamos pasando. Estos números en realidad no son alentadores, como repito. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Nos reencontramos mañana con más campaña, con más noticias. Y sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Muy buenas noches.